Muy bien, lo hemos adelantado, estamos en un proceso, en unos meses realmente importantes para la democracia en nuestro país de cara a las elecciones subnacionales. Para hablar de este proceso y del tema, nos encontramos junto a Rubén Gutiérrez, senador por el MAS. Senador, muy buenos días, bienvenido a La Red ATV, le saluda Daniel Ardiles. Y bueno, para entrar en contexto, senador, si me permite, vamos a presentar una nota importantísima que contextualiza y resume este proceso de cara a las subnacionales. Si nos permite, por favor. El debate se prolongó por más de 5 horas en la Cámara Alta. Comunidad Ciudadana planteó modificaciones a la distribución de escaños asambleístas departamentales, lo que también abría la puerta para el pedido de las Naciones Yamparaes y Caracara de elegir su asambleísta en Chuquisaca mediante sus usos y costumbres. El MAS advirtió que abrir la repartición de escaños demandaría ponerse de acuerdo con todas las regiones, escuchar a todos los pueblos indígenas que tienen demandas similares, lo que pondría en riesgo la fecha de elecciones programada para marzo del 2021. Que significa que se arriba inmediatamente al Poder Ejecutivo y esperemos entre hoy o mañana a primera hora pueda promulgarse y esto pueda, sin ningún inconveniente, viabilizar estas elecciones, ya que tenemos el calendario electoral corriendo, ¿no? También hemos escuchado la propuesta de la oposición y consistía en pisar, ¿no?, las responsabilidades de la Asamblea Departamental de Chuquisaca. Asimismo, olvidando la existencia de una declaración constitucional que es la 039, ¿no?, que está pendiente de su cumplimiento. La norma fue aprobada por mayoría simple, ya que Comunidad Ciudadana no estaba de acuerdo con el texto en su integridad, lo que llevará a esta alianza a acudir a otras instancias, incluido el Tribunal Constitucional y mecanismos internos para abrir la ley del régimen electoral. No hay que descartar la posibilidad de una ley complementaria, todavía tenemos un poco de tiempo, o sea que la lucha continúa. Lo importante en todo caso es que la gente entienda que hay una distorsión grave que se está dejando sin ningún argumento por parte del MAS ahí en esa ley. Bueno, ahí hemos revisado las posiciones tanto de oficialismo como de oposición respecto a la ley que va a ser sancionada en estos días de cara a las elecciones subnacionales. Senador, la consulta es la siguiente. ¿Cuál es su posición frente a esta llamada de atención sobre una presunta aberración en la ley electoral de cara a las subnacionales? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Daniel. Un saludo cordial a la TV, a este programa muy importante. Efectivamente, Daniel, ayer, después de un debate largo, hemos aprobado en grande y detalle este proyecto de ley de transición y excepcional para la realización de las elecciones del próximo 2021. Lo que pasa es que en el debate la bancada de Comunidad Ciudadana fundamentalmente quisieron incorporar 3 modificaciones que hacen a la estructura misma del sistema político, del sistema electoral. Y eso básicamente inviabilizaría las elecciones próximas de marzo. ¿Por qué le digo? Porque las incorporaciones estaban versadas primero sobre la incorporación de 2 escaños para el departamento de Chuquisaca, para los pueblos Yampara, para los pueblos de Caracara. Pero además quisieron incorporar hasta llegar a 33 asambleístas en el departamento de Beni. Pero además de eso, quisieron también incorporar modificaciones sustanciales para la definición de un sistema de escaños que se discutiría en base al criterio proporcional, territorial, en las asambleas departamentales, lo cual también afectaría básicamente a la organización, a la administración y ejecución de este proceso electoral. No olvidemos de que estamos contra el tiempo. Cada día se van ejecutando actividades electorales y en ese entendido nosotros hemos considerado que no era el momento para incorporar estas modificaciones sustanciales que dilataría en esencia la elección de del año 2021. Daniel, en ese entendido hemos tenido que fundamentar técnicamente, jurídicamente, políticamente la comisión para que este proyecto de ley se pueda aprobar en grande y en detalle sin modificaciones, porque era muy importante viabilizar las elecciones y por esta ley definitivamente, y con esta ley estamos dando certezas a la población boliviana para que estas elecciones se realicen. Además, Daniel, todas las modificaciones que quisieron incorporar lo hicieron a último momento, porque en la comisión hemos debatido ampliamente, en el cual tiene un senador, y con mucho cariño yo le digo, como le dije en el debate, el senador Santiago Ticona, no incorporó ninguna modificación. El día lunes debatimos en la comisión y ahora, después de sesionar en la comisión,
bueno, hacen aparecer otras incorporaciones que ha inviabilizado incorporar eso. Entonces, pero definitivamente al final tuvo que primar la razón, tuvo que primar la racionalidad, porque esos temas de la distribución, redistribución de escaños al interior de las asambleas departamentales para las poblaciones indígenas minoritarias, se lo va a hacer en las asambleas departamentales, en el marco de las autonomías departamentales que están en vigencia. Y además la discusión sobre el sistema electoral en los gobiernos subnacionales también se va a debatir y tratar en la ley del régimen electoral. No era para esta ley excepcional y transitorio que definitivamente requiere de manera urgente el pueblo boliviano, Daniel. Bueno, senador, antes de ingresar a casos específicos como tal, hay departamentos que no tienen todavía, como La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, no tienen sus estatutos autonómicos y se hacía esta llamada de atención respecto a una modificación que se hizo el año 2010. Esta modificación daba en la papeleta de votación, tenían 3 filas, en una de las filas no tenía fotografía, nombre ni apellido de cada partido, entonces se hablaba el partido ganador por departamento pasaba del 50 al 70% de los escaños. Y esto de manera presuntamente arbitraria. ¿Cuál es la posición? ¿Se va a tratar de modificar esto con el tiempo o por cuestión precisamente de agenda apretada no se está modificando ahora y se pretende hacerlo luego? Se abrió el debate, Daniel. Yo creo que hay que considerar oportunamente si es conveniente o no es conveniente mantener esta normativa. De todas formas, el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de Salvador Romero, es que ha enviado este proyecto de ley a la Cámara de Diputados y también a la Cámara de Senadores. Nosotros hemos tratado aquí como Cámara Revisora, pero pretenden hacer entender de que fuera un proyecto de ley del movimiento al socialismo. No es así. Es un proyecto de ley que lo ha trabajado, que lo ha analizado, entendemos en sala plena, el Tribunal Supremo Electoral, que es un poder del Estado y que deberían de haber considerado en su momento. Y muchos opositores en la Cámara de Senadores, colegas senadores, han reconocido que en este caso debería haberse tratado con mucho más anterioridad. Es un debate que debemos generar. Por ejemplo, nosotros estamos dispuestos a mejorar siempre nuestro sistema electoral, a mejorar siempre la profundización de la democracia, la igualdad, la proporcionalidad, el respeto de las mayorías y de las minorías al interior de las asambleas departamentales, de los consejos municipales. Estoy seguro de que también hay que revisar el sistema electoral, las condiciones técnicas que deben requerir también para incorporar a los escaños de la población indígena. La autonomía ha avanzado. No solo hay autonomías municipales, Daniel, hay autonomías indígenas originarias, que son muchas, que se han convertido de municipios a indígenas. Entonces ellos también reclaman, hay mucho por debatir en mejorar el sistema electoral en los gobiernos o para los gobiernos subnacionales. Pero eso debe ser un debate de las propias asambleas legislativas departamentales y supletoriamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Daniel. Senador, hacer una consulta, habíamos adelantado casos específicos, es por ello que vamos a mandar esta nota, ya que tras la aprobación de la ley de elecciones subnacionales sin modificaciones, los dirigentes de las naciones Caracara y Amparaes anuncian que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le vamos a presentar el informe y después de ello podemos revisar cuál es la posición del senador usted frente a este tema. Nosotros ya estamos con la demanda ante la CIDH para que ellos puedan ver, digamos, la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Esta demanda va a continuar. Yo he estado participando en Haití, donde la CIDH ha recomendado al Estado boliviano para que pueda atender todas las necesidades y que se cumpla la constitución política del Estado. Ahora vamos a pedir las medidas cautelares ante la CIDH y vamos a seguir insistiendo legalmente porque eso es el único camino que nos queda. Bueno, son las posiciones de algunas dirigentes de algunos sectores en el país y obviamente habrá repercusiones seguramente en representantes de otros departamentos que no tienen sus estatutos autonómicos, senador. Sí, lo que ayer hemos explicado claramente es que la población Yampara y Caracara tienen derecho, han consolidado con todos los requisitos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, del cual emerge una declaración constitucional en el año 2014 y recomienda básicamente y exhorta
a la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca para que pueda incorporar estos escaños a la población Yampara y a Caracara y otras naciones y pueblos indígenas originarios existentes en el departamento de Chuquisaca. Esa responsabilidad en realidad debe hacerse efectiva, debe materializarse a través de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca. Nosotros somos muy consecuentes con las declaraciones constitucionales. No olvidemos, Daniel, de que las decisiones, los pronunciamientos del TCP son de cumplimiento obligatorio, son de carácter vinculante, pero no con relación a la Asamblea Legislativa Plurinacional, menos al Senado, en una ley transitoria, en una ley excepcional, sino más bien en una ley departamental. Entonces, esta es una oportunidad muy importante para que se consoliden los estatutos autonómicos, las leyes departamentales de régimen electoral, en el que definitivamente resuelvan estos y muchas demandas que tienen en los diferentes departamentos en el país, Daniel. Evidentemente la ley ya ha sido sancionada y la agenda electoral nos permite tener un margen, margen de error y dos, de poder debatir este tema. El tiempo es muy corto, sin embargo, seguramente las incidencias las veremos con el tiempo. Muchísimas gracias, senador, por la apertura, responder nuestras consultas y, por supuesto, nosotros estaremos pendientes de socializar todo este proceso como es nuestro deber. Muchísimas gracias, senador. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Un saludo cordial, un abrazo. Gracias, senador.